el que pues estemos haciendo esta colaboración nuevamente y que pues ya tenemos, comentábamos hace un ratito, varios años de llevar a cabo esta colaboración, lo cual agradecemos muchísimo. Por supuesto, también agradecer a la intérprete de lengua de señas que estará también acompañándonos en esta sesión. Y bien, voy a dar inicio presentando a nuestros disertantes, el maestro Aristeo García González, le agradecemos muchísimo el que se encuentre por aquí, y también igualmente al maestro Luis Antonio Sámano Pita, de quienes me voy a permitir leer algunos datos curriculares. El maestro Aristeo García González es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó las jornadas de Derechos Humanos, modalidad en línea, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, en la sede histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, Fiscalía General del Estado de Michoacán, Instituto Electoral de Michoacán, Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado también como asistente el curso Transparencia para la Ciudadanía Proactiva en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, así como también el curso La Defensa Judicial, de los Derechos Digitales en el Consejo de la Judicatura Federal a través de su Escuela de Formación Judicial y la Red de Defensa, de los Derechos Digitales. Asistente al Marco Jurídico Nacional e Internacional sobre Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como escribiente del Departamento de Biblioteca y en la Coordinación de Comunicación Social. Fue jefe del Departamento de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de Michoacán en Morelia, y desde octubre de 2018 a la fecha es jefe de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial de Michoacán. Ha sido profesor invitado en la Universidad Latina de América impartiendo la materia de Derecho de la Información. Le damos un aplauso y una bienvenida muy calurosa al maestro Aristeo García González. Me permito también hacer la presentación del maestro Luis Antonio Sámano Pita. Él es maestro en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como doctorante en Derecho y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana. Realizó estancia profesional en el programa de doctorado de la Universidad de Extremadura, en España, y acreditó el curso La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad, celebrado del 3 al 6 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México, a través del Instituto de Ciencias Penales. Es académico de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Ha sido profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales también. Se desempeñó como coordinador académico de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Fue docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, además de tutor especializado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, órgano consultor de la Organización de Estados Americanos. Socio director de la firma legal Sámano y Asociados en este momento, además de haber sido conferencista y conductor en diversas actividades y eventos, participando también como ponente en la mesa de reflexión Maestría en Derecho de la Información a 10 años de su inicio. Voy a ceder entonces el uso de la voz al maestro Aristeo García para que nos presente pues su ponencia. Recordarle que tienen 20 a 25 minutos cada uno para poder hacer sus diversas presentaciones, y luego posteriormente haríamos una ronda de participaciones por parte del público asistente. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas.
se me vino a la cabeza algunos recuerdos de cuando en ocasiones anteriores ya estuve participando dentro de estas instalaciones tan bonitas en las que nos encontramos. Y pues bueno, años después, estoy hablando del año 2018, estamos ahorita en el 2024, hace algunos ayeres. Dirán, pero bueno, ¿por qué nos platica esto? ¿Por qué comienza con esta plática nosotros? ¿Qué? Pues bueno, como vamos a hablar de información y de libertad de expresión, pues bueno, les estoy dando la libertad de expresarles justamente cuál es mi sentir, el estar nuevamente en esta Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, y también compartirles algunos de los temas, de los cuales hemos venido trabajando, hemos venido desarrollando, sobre todo desde el ámbito público. Como ya lo dijo la maestra, la directora de esta Casa de la Cultura, pues bueno, estoy en el Poder Judicial del Estado de Michoacán y desde ahí hemos venido creando diferentes elementos relacionados con lo que es el derecho a la información y también relacionado con la libertad de expresión. Pero bueno, voy a comenzar mi intervención, dado que tengo poco tiempo y no me quiero ir demorando mucho en ello. Primeramente con una frase que me parece interesante y me va a servir para adentrarlos y compartirles lo que quiero hacer en este momento. Hay una frase que dice que el derecho es de quien lo está pidiendo, no de quien lo está dando. En ocasiones nos acercamos precisamente a alguna institución o pedimos información en algún lado donde consideramos que nos puede ser de utilidad esa información y bueno, lo primero que nos ponen son ciertas limitantes o no nos quieren hacer entrega de esa información. Pues bueno, yo no voy a hablar justamente de eso, yo no voy a hablar de la transparencia ni voy a hablar del acceso a la información. De lo que yo les voy a platicar y que tiene que ver hoy en día, derivado del desarrollo de la tecnología, es de los mecanismos de acceso a la información. Como ustedes saben, en el contexto actual en el que nos encontramos hoy en día, pues la informática, la tecnología, la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante dentro de la sociedad, dentro incluso de la vida de las propias personas. Entonces, para explicarlo, me voy a permitir comentarles brevemente que esta pequeña intervención tiene que ver justamente con estos mecanismos, estas ideas que guardan relación con la manera de cómo hoy en día obtenemos la información. Lo primero que quiero hacer, bueno, aquí les traigo una presentación, déjenme ver si me dan la oportunidad de compartir. Bueno, a ver ahorita si alguien me apoya con esto para compartirlo, porque estos elementos sí, por favor. Lo quiero hacer porque eso me va a ayudar a ejemplificar de manera más clara lo que les quiero dar a conocer, lo que quiero compartir con ustedes. No me lo voy a poner, ¿verdad? Bueno, empiezo con esta frase. Sigmund Bauman es un sociólogo polaco que tiene diversas obras. Entre una de ellas hay una que seguramente habrán escuchado, la más emblemática, La modernidad líquida. Y hay otra que tiene que ver con la cultura líquida, la videovigilancia líquida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo traigo esta reflexión para explicar por qué es importante hoy en día los mecanismos de acceso a la información y cómo han ido cambiando y cómo han ido evolucionando y a qué situaciones nos estamos enfrentando cuando hablamos de información. Si se fijan, Bauman dice, ahora sé que el exceso de información es peor que la escasez. Anteriormente, pues era muy difícil conseguir información. Hoy en día tenemos demasiada información. ¿Y el problema cuál es? El problema es qué vamos a hacer o qué podemos hacer con toda esa información. ¿Realmente nos es información útil o es información que lejos de orientarnos, informarnos, ayudarnos a tomar decisiones, nos puede llegar a confundir o a malinterpretar ciertas situaciones? Entonces, me explico de esta manera. ¿Cómo vamos a llegar a estos mecanismos de acceso a la información que se han ido gestando conforme ha pasado el tiempo? Permítanme explicárselo desde tres perspectivas.
La primera, el mundo ha cambiado. Como bien saben, hemos pasado de un mundo analógico, de la televisión, de la radio, de la prensa, a un mundo digital, a la digitalización de la información. Pero estamos ya ahora a un paso del mundo virtual, donde podemos tener esa interacción en tiempo real o en el famoso, lo que hoy se conoce como el famoso metaverso. Esa es una manera de cómo el mundo ha cambiado. Ahora bien, cuando hablamos de la información se está transformando, aquí es muy sencillo entender el cambio y la evolución que se ha dado. ¿Por qué? Anteriormente éramos consumidores de información. Hoy en día, ya no solo somos consumidores, también somos productores de la información. Esa interacción que estamos teniendo en el mundo virtual, en Internet, en las redes sociales, en las plataformas digitales, e incluso en los propios medios de comunicación analógicos y digitales, pues evidentemente ha hecho que la información vaya cobrando diversas dimensiones o vaya dando giros diversos. ¿Por qué? Porque una información que podemos obtener en alguna red social, por ejemplo, esa información se puede traspasar a una plataforma digital, pero con un giro totalmente distinto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mundo al que nos enfrentamos exige que tengamos medios de información reales y verídicos, que nos permita entender que la información que se hace pública, pues realmente sea pública, pero más que pública, tenga un sentido, un alcance y un significado, y nos pueda servir justamente para tomar decisiones. Otro aspecto u otra perspectiva a la que me quiero referir, que les quiero compartir, para entender esto que tiene que ver con los mecanismos de acceso a la información, pues básicamente tiene que ver con el hecho de que los derechos están en evolución. No sé si las personas que están aquí presentes sean abogados, si no, bueno, si no lo sea, ahorita explicaré un poco más al respecto. Las personas que están en línea, bueno, seguramente tendrán conocimiento sobre los mismos, pero estoy explicando de manera más concreta. ¿Hago pausa? Casi me lo como. Ok, perfecto. Entonces, si grito un poquito, ahora me dice que baje la voz para no subir la cámara. Ok, bueno, vamos a ver. Esta cuestión que les decía, los derechos están evolucionando, pues evidentemente tiene que ver con el cambio que como seres humanos hemos estado teniendo a lo largo de nuestras vidas. Seguramente por ahí habrán escuchado hablar de las famosísimas generaciones de derechos humanos o derechos fundamentales. Yo en realidad no voy a hablar de estas generaciones porque no me interesa y considero que no son relevantes para lo que yo les quiero compartir. Yo de lo que voy a hablar básicamente, ahora que les hablo de los derechos, voy a referir a dos tipos de derechos, que son los derechos obviamente naturales y los derechos artificiales. Sí, si hacemos una reflexión dentro de los mismos, pues encontramos los famosos derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y bueno, quien denomina los derechos del desarrollo social, los derechos frente a las nuevas tecnologías, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión de generaciones de derechos que se han venido gestando, sobre todo en el seno de las Naciones Unidas, sino que voy a partir de una realidad, y esta es la realidad. Como estamos hablando de derecho a la información y de libertad de expresión, me interesa que destaquemos que los derechos naturales, el hecho de nosotros poder tener el derecho a la palabra, el derecho al silencio, son derechos naturales que nos ayudan en cierta manera también a tomar decisiones. Pero también en estos derechos naturales encontramos los famosos derechos de la libertad de expresión, recibir, buscar, difundir información. Incluso, si ustedes me apresuran, también tenemos los denominados la libertad de pensamiento y opinión, que esto va más enfocado, evidentemente, cuando hablamos justamente de la prensa, la libertad de prensa, ¿sale? Todo lo que tiene que ver con los periodistas. Bueno, y luego tenemos los derechos artificiales, que los derechos artificiales, como bien se ha dicho, no es otra cosa más que la continuación de los derechos naturales, pero aplicados a un entorno específico. Y ese entorno específico, pues evidentemente tiene que ver con lo que es el mundo digital o la inteligencia artificial. Y ahorita lo vamos a ir reflexionando. Y ahí agregué uno más que hoy en día también cobra relevancia porque tiene que ver con la información. Es decir, ahora se habla de unos neuroderechos. ¿Por qué los neuroderechos? Pues bueno, los neuroderechos hoy en día, con el desarrollo de la tecnología,
poco a poco es posible poder extraer información de la mente de las personas. Algo que anteriormente no sucedía, algo que anteriormente era ciencia ficción o algo que quizá nunca pensamos que fuera a suceder. Evidentemente se llama neuroderechos porque bueno, viene el tema de la neurociencia, el estudio y análisis del cerebro, pero para darle un enfoque jurídico, pues evidentemente se le tiene que acomodar dentro de lo que son las ramas del derecho. Pero bueno, esto es lo que quiero de momento que vayan visualizando y vayan teniendo claro con respecto a la importancia de los derechos de las personas desde estas dos categorías. Ahora bien, como les decía, como vamos a hablar, o como yo les voy a hablar de mecanismos justamente de acceso a la información, es importante que tengamos estos tres elementos claros o ejemplificados en cierta manera para que los podamos entender de una mejor forma. Miren, si se fijan, hace un momento les decía, bueno, tenemos derecho a la palabra y el silencio. Es un derecho natural que podemos colocarlo en lo que se conoce como el mundo de la persona o el mundo personal, donde no hay un efecto ni una repercusión en el entorno social. Pero cuando hablamos de la libertad de pensamiento y opinión, estamos hablando de otro mundo, que es el mundo social o el mundo digital. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, como ustedes lo saben, hace un momento les decía, viene de la mano de los medios de comunicación analógicos y ya se han trasladado a los medios digitales, internet, redes sociales, los blogs, las famosas plataformas digitales. Y por lo tanto, estos derechos han adquirido una nueva categoría jurídica, es decir, su alcance va más allá de simplemente, y aquí hago un paréntesis para ejemplificarlo, hablando del acceso a la información. Cuando hablamos del acceso a la información, en el pasado, previo a la reforma de la Ley de Transparencia de 2015, pues la única manera de obtener información es hacer tu escrito, ir a una institución y pedir información. De esa manera, o de manera presencial, o incluso vía telefónica. Esa es una manera tradicional de poder acceder a la información, pero también, si lo ponemos en el contexto de la libertad de pensamiento y de opinión, pues como ustedes lo saben anteriormente, la forma de expresarnos, pues era, bueno, quienes estaban facultados y tenían esa posibilidad, pues era a través de la radio, la televisión y los periódicos. ¿Qué pasa hoy en día cuando hablamos del derecho a la información? El derecho a la información se ha ampliado, ha crecido, es decir, se ha desarrollado a consecuencia del desarrollo tecnológico. Si anteriormente solamente se requería o era necesario acudir a una instancia a través de un escrito, hoy en día esto ha cambiado. Si ustedes revisan la ley de transparencia, la vigente, tanto la estatal, la nacional como la estatal, se van a dar cuenta que hoy en día el derecho a la información se ha ampliado. Me explico. Existen más mecanismos para poder acceder a la misma. Ya no solamente es a través de escritos, de llamada telefónica, presencial, sino que ahora, haciendo uso de la tecnología, se han creado medios tecnológicos para poder acceder a la misma, o bien dicho de otra manera, para poder solicitar la información que sea de nuestro interés. Entonces, bueno, si alguien ha hecho alguna solicitud de información, lo felicito, porque están realmente haciendo efectivo un derecho que está reconocido en la propia Constitución, hablando del caso mexicano, y por lo tanto, pues es una forma de hacerlos reales y efectivos. Quien no lo haya hecho, pues bueno, les invito a que visiten lo que se conoce la Plataforma Nacional de Transparencia, googleenlo, Plataforma Nacional de Transparencia, hacen ahí el correspondiente registro y hacen su petición. Entonces, esa petición, todo a través del medio digital, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente se va a hacer llegar vía digital a la instancia o la institución en la que ustedes le quieran preguntar algo respecto de lo que tengan cierto interés. Si se fijan, eso que les platicaba es un primer mecanismo justamente de acceso a la información. Lo que, como pueden ver ahí, se refiere a las peticiones especiales de información, lo que se conoce como el derecho de acceso a la información o solicitud de acceso a la información. Ahí en la gráfica donde está la chica con el chico ahí dialogando, él va y se acerca y hace un solicitud de información. Otro mecanismo que me parece interesante y que viene de la mano de este desarrollo de estas dos categorías de derechos naturales y derechos artificiales tiene que ver justamente con las obligaciones de transparencia, o bien lo que se conoce en el contexto jurídico como información de oficio. Esa es otra manera de poder nosotros, bueno, la ciudadanía en general, los ciudadanos,
somos ciudadanos, pero obviamente tenemos derechos reconocidos, es justamente el poder poner a disposición información que la propia ley está estipulando o obliga a las autoridades que la pongan a disposición de la ciudadanía o de la propia población. Ese sería un segundo mecanismo de acceso a la información o de ejercicio del derecho a la información. Pero hay más, y esos son los que a mí me interesan, porque digamos que son los que ahora son la novedad, los que están más presentes y los que cada día van cobrando una mayor relevancia. Ya les decía, bueno, la solicitud de acceso a la información es algo muy sencillo. Reitero, si no lo han hecho, los invito a que hagan ese ejercicio, porque sí es muy importante que al menos también, y aquí hago un paréntesis, quienes son abogados, es importante que tengan dos tipos de habilidades, lo que son habilidades duras y habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades duras como abogado? Las habilidades duras no solamente es saber de derecho, no solamente es conocer el campo jurídico, también hay que saber de tecnología, de información, de ciencia. ¿Por qué? Porque eso nos va llevando justamente hacia la sociedad del presente, hacia el mundo digital, hacia el mundo virtual. Bueno, las habilidades blandas, googleenlo y ahí se van a encontrar un listado de 20, 30, 40, hasta 50 habilidades blandas. Cierro paréntesis. ¿Por qué hago esta referencia? Fíjense, otro mecanismo de información que si bien es cierto está estipulado en la ley de manera muy genérica y apenas ha comenzado a desarrollarse, tiene que ver con lo que se denomina datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Los datos abiertos vienen de la mano del mundo digital con un paso hacia el mundo virtual. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, si anteriormente yo acudía a una instancia a solicitar información y me la proporcionaban, el siguiente paso es esa misma información, yo voy a poder utilizarla, reutilizarla, distribuirla, e incluso a partir de esa misma poder generar otro tipo de información. Hay quienes no están de acuerdo porque dicen que eso supondría una alteración o un cambio o una variación a la información que una institución pública te está proporcionando. Pero al final de cuentas, y desde mi perspectiva, eso no pasaría. ¿Por qué? Porque la información original o la base de esa información siempre permanece en la institución. Y si en algún momento se requiriera hacer algún cotejo o algún cruce con esa información, pues evidentemente la que tendría el valor jurídico, por ponerle de alguna manera, pues sería la que está a disposición de la institución y no los datos que se le proporcionan al ciudadano a través de esta información abierta. Como digo, ¿se puede utilizar? Sí, la pueden utilizar, de eso es lo que se trata, que haya esa interacción y a partir de esa información se puedan tomar decisiones con base a todos esos datos que les puede proporcionar alguna instancia, alguna institución con la que ustedes tengan algún interés. Otro aspecto importante tiene que ver con el Big Data, pero aquí comienza el problema cuando hablamos de mecanismos de acceso a la información. Si recuerdan, hace un rato, y bueno, hace un momento iniciaba esta pequeña charla, más que ponencia, como fue esta charla, con estas reflexiones que hacía Bauman. Bauman se preocupa porque ahora la información ya está ocasionándonos un problema. Y hablar, por ejemplo, de Big Data es hablar de grandes volúmenes de información. Toda la información que se encuentra almacenada, por ejemplo, en Internet, es información de cualquier tipo, incluso de nuestra propia vida, de las instituciones, de lo que hace el gobierno, etcétera, 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 etcétera. Pero esa información, el problema que nos enfrentamos es cómo la voy a utilizar o cómo puedo utilizar. Pongo un ejemplo muy rápido, sin entrar en polémica, simplemente para, no la redundancia, ejemplificar. Ustedes recordarán cuando el 5 de febrero se habla de una reforma al Poder Judicial. Pues bueno, si ustedes revisan, por ejemplo, plataformas digitales, redes sociales, específicamente, bueno, Facebook, X, antes Twitter, que son las más recurrentes, por así decirlo, algunos periódicos, cada uno de estos medios toma, publica y difunde la información conforme o con base a ciertos intereses. El problema es cuál información es la verídica, cuál información realmente es la real, o cuál es la que debemos de tomar como una referencia para poder ver o para poder ahora sí opinar y decir si realmente es viable o no es viable una reforma al Poder Judicial. Entonces, eso es lo que pasa cuando hablamos de Big Data. El Big Data es toda la información
grandes volúmenes de datos que se encuentran justamente en Internet, en el mundo virtual, en el mundo digital. Ahora bien, hay otra parte, y esta parte me gusta mucho porque tiene que ver con algo que a lo mejor muy poco nos hemos metido al estudio y al análisis como un medio de acceso a la información. Pero como un medio de acceso a la información tiene que ver justamente cuando juntamos información e inteligencia artificial. Cuando juntamos estos dos elementos, los cuatro mecanismos de acceso que mencioné anteriormente, pues en realidad pierden su sentido. ¿Por qué? Me explico. Hablar de inteligencia artificial es obviamente hablar de algoritmos. Algoritmos ya no son personas, son máquinas, son sistemas, es informática, es tecnología. Entonces, todo eso, evidentemente, en un principio, sí, ciertamente ha sido producto de la persona, del ser humano, pero cada día la inteligencia artificial está cobrando vida. Es decir, la propia inteligencia artificial en el presente se está encargando de generar información. Información de la que ya existe, información de la que lee a partir de esta inteligencia para la cual ha sido creada, pues puede crear nueva información, nuevos datos, dar un nuevo sentido, un nuevo giro a cierto tipo de información. Ahorita, por ejemplo, si ustedes se han visto en las redes sociales, hay varios elementos que pudiera ser que sea información verídica o no sea información de todo verídica. Ahorita en las redes sociales se empieza a hablar mucho de robots, de las relaciones entre seres humanos y robots, de la toma de decisiones de robots dentro de las empresas. Entonces, habría que ver si efectivamente, así como leemos las notas en las redes sociales, realmente va a ser la realidad, o todavía estamos lejos de que la inteligencia artificial pueda cobrar vida en nuestro entorno social. En lo virtual ya existe. La inteligencia artificial en lo virtual ya es una realidad y por lo tanto ya ha cobrado vida y relevancia. Entonces, bueno, aquí esta parte, por eso hace un momento hacía referencia al tema relacionado con lo que es justamente lo relativo a la reforma judicial. Ojo, no hay que dejarnos llevar por todo lo que se dice en las redes sociales. Hay que tratar de acudir a las fuentes principales. Hay algún paréntesis, por ejemplo, yo les invito a que revisen la Constitución de 1824, la mexicana. Los invito a que revisen algunas constituciones norteamericanas, donde, bueno, ahí se señala cómo se lleva a cabo la elección de los jueces. Los invito a que revisen el modelo judicial japonés, donde también se habla acerca de un tema judicial. ¿Vale? Entonces, ahí nada más se los dejo. Y ya finalmente, para acabar esta intervención, les comparto este ejercicio que hice de todo lo que les acabo de platicar. Vean cómo, imaginemos un círculo, el círculo se abre en el mundo de la persona, en los pensamientos y en las emociones. Luego de ahí nos vamos justamente a lo que es la libertad de expresión, lo que les comentaba hace un momento, el mundo físico, y de ahí partimos a lo que es el mundo digital, que si se fijan en la continuación de la libertad de expresión, el derecho a la información. Y finalmente, en la parte de abajo, ahí se dan cuenta, hay unos seres humanos y unos robots que están interactuando, es donde están comenzando a gestarse los derechos digitales, que hoy en día, en estricto senso, no están reconocidos en México, pero ya hay algunas categorías jurídicas que se han ido incorporando, derivado justamente de todos estos cambios a los que nos enfrentamos hoy en día. Y bueno, nada más para concluir, ahí les dejo esta reflexión acerca de los neuroderechos. ¿Cómo funciona el cerebro? Sería la primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿cómo se forman los pensamientos? Pues bueno, la neurociencia cada vez nos da una respuesta a ello. Ahora lo que hace falta es que el derecho también se acerque y nos proporcione un mecanismo de regulación del cerebro de las personas. Bueno, hasta aquí con mi intervención y bueno, espero les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aristeo. Adelante, le cedemos el uso de la voz al maestro Samani. Por favor, gracias. Gracias. Bueno, voy a empezar mi intervención con una breve reseña de lo que es el derecho a la información y la libertad de expresión dentro de la Constitución mexicana. Decirles que después de una revisión, Constitución de 1824, 1836,
no hay de manera clara reciente algo específico relativo al derecho a la información. En el texto original de la Constitución de 1917, específicamente, sí se establece ya algo dentro del texto original, se lo leo justamente, dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna institución judicial o administrativa, sino en el caso de ataque laboral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Bueno, posteriormente a esta inserción dentro de la Constitución, hay un largo proceso sobre la legislación mexicana, en el cual no hubo un avance progresivo de ese derecho humano del derecho a la información, o que se expresara de manera clara realmente sobre la libertad de la libertad de expresión. De manera particular, lo que sí les puedo decir es que en México, después de la Constitución de 1917 hasta 1977, no sé si recordarán por ahí, porque somos un poco más viejos, hubo una reforma política, político-electoral, impulsada por Jesús Reyes Heroles, en el momento que era secretario de Gobernación dentro del gobierno federal, en la cual se hacen diversas modificaciones a la Constitución, a la ley secundaria, se abre apertura de los tiempos de Estado a los partidos políticos para que estos también pudieran difundir sus ideas dentro de los medios de Estado. Decirles que hasta antes de esta reforma política de 1977 no existía como tal la participación de otros partidos políticos, no había apertura. Fue parte del diseño institucional del gobierno de Bosco de la parte que duró 60 años. Entonces, bueno, los partidos de oposición pues, no tenían la oportunidad de llegar a muchas personas, sino más bien era una campaña libre, entonces pues, no existía esta apertura normal. Decirles también que esta reforma electoral no fue gracias al Estado, hubo también factores internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, que habla precisamente sobre estos derechos y libertades informativas. Decirles también que el pacto de San José de Costa Rica, ambos previos a la reforma política de 1967, ya se expresaban de esa manera, y que por tanto el Estado mexicano, al haber suscrito y ratificado estos instrumentos internacionales, pues bueno, tenía que respetarlo. También era una consecuencia lógica, además del tema nacional, impulsaban los partidos de oposición, en los cuales pues, bueno, empezaban a raíz de que existiera pues, este tipo de modificaciones. Motivo por el cual dentro de esta reforma política también se da una reforma constitucional al artículo 5 y se dice una frase que es emblemática y que da pie a muchas cosas posteriores. Esta frase se menciona dentro del artículo 6 constitucional, dice: el derecho a la información será garantizado por el Estado. El derecho a la información ya existe, aunque no existía una regulación secundaria o derivada de la Constitución, ya existía como tal este reconocimiento a nivel constitucional ya de manera formal. Entonces, ya dejamos la generación de la libertad de expresión y ya retomamos un modelo más moderno de lo que pudiera ser el derecho a la información. El derecho a la información como doctrina ya se había evolucionado, ya se había tratado, ya se había escrito en otros países, al menos específicamente para nosotros de España ha sido un referente dentro del derecho a la información, los textos de José María de San Voltaire y otros textos, las mismas disposiciones internacionales y disposiciones de países que ya establecían de manera más específica el ejercicio de estos derechos y a través de instituciones garantes que ya se encargaban obviamente de hacer realidad esos derechos que estaban formulados en papel, ¿no? Entonces, creo yo que esta reforma política y esta reforma constitucional dan parte a la alternancia política, o sea, son cruciales para la alternancia política en el 2000 con Vicente Fox. Y en 2002, inmediatamente después de la toma de protesta, bueno, 2 años después, se crea el entonces IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información,
mencionando posteriormente la reforma al texto constitucional de 2007, donde ya de manera específica y desde mi punto de vista ya un tanto sobre regulado, porque ya en México como que nos agarró la moda de que si algo no se establece de manera puntual en la Constitución no existe o no tiene una vida jurídica, ¿no? Entonces, lo menciono y hago la reflexión porque, bueno, viendo textos constitucionales, especialmente de nuestros vecinos del norte, pues es un texto de principios, ¿no? No es un texto que tenga que decir específicamente que existe un organismo garante, que ese organismo garante debe tener comisionados, que ese organismo tal. Entonces, bueno, a mí me parece que no sería necesario, digo, para eso existen las regulaciones secundarias derivadas y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí en México tenemos la costumbre de que eso se tiene que establecer dentro del texto constitucional y si no, pues bueno, no tienes mucha importancia. Si tu institución no aparece dentro del texto constitucional, como que sientes que estás un poco en el limbo que no sé. Pero bueno, ya se establece eso de manera específica, ya habla específicamente también sobre cuestiones de derecho a la información, a la intimidad, a la privacidad, el honor y todas estas cuestiones, los derechos actos de acceso, rectificación, corrección y posesión de datos, ya se establece de manera formal y eso también pues, ya forma parte como del cúmulo de derechos derivados que forman parte ya de este derecho. Bueno, hacer una precisión importante que me parece que es oportuno, idóneo y demás, ¿no? Hacer la separación entre libertades y derechos, decir que las libertades, pues bueno, tienen límites las libertades, porque si no, pues bueno, en exceso caemos en libertinajes, que los derechos como tal pues tienen excepciones, es algo como muy básico que ustedes ya conocen, pero es importante que sí lo citemos. Me gustaría de manera textual decirle lo que establece la Real Academia Española de la Lengua al respecto de la libertad y del derecho. Dice, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, ¿no? Es la manera en la cual tú te desarrollas dentro de la sociedad, dentro del mundo, y pues es una cuestión natural intrínseca, ¿no? El derecho, por su parte, es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera continua. Hablemos entonces de que la distinción pudiera ser a simple vista, el derecho pudiera derivar del proceso legislativo, que ustedes ya conocen, que es la iniciativa de ley, pasa por las cámaras, que empiezan ya a hacer todo este proceso hasta que ya se publica y es obligatorio, ¿no? Y que las libertades pues, son como cuando definimos los derechos humanos, que habla sobre cuestiones inherentes al ser humano por el simple hecho de ser y que existen y que bueno, forman parte de su cúmulo de facultades, potestades y prerrogativas, ¿no? Entonces, pues nada más así. Hacer también remembranza o referencia de lo que pudieran ser otras libertades, además de la libertad de expresión, pues que está la libertad de libre tránsito, la libertad de culto, la libertad de conciencia, además de la libertad de expresión. Sobre la libertad de conciencia les comento o hago remembranza de algunos casos particulares que se suscitaron inclusive en Europa. Bueno, había gente que por esta libertad de conciencia pues decidía también llegar al límite de no pagar impuestos, ¿no? Saben que el llegar al límite pues ocasiona problemas, ¿no? Pero bueno, existen casos en los cuales la gente decía, no, pues es que a mí no me parece lógico que yo tenga que contribuir al gasto público porque no estoy de acuerdo en cómo se gasta. Bueno, hubo casos en Europa en los cuales generaron diversos movimientos en los cuales no quisiera hablar, pero bueno, es una referencia. De manera particular, a mí me gustaría hablar de un caso que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo, aprovechando que estamos aquí en una instalación. Y me refiero específicamente al amparo en revisión 1005/2018. No sé si alguien de ustedes sabe sobre ese caso. Bueno, de manera específica el capítulo está bien interesante. Supongo que muchos de los que están aquí reunidos manejan redes sociales, manejan ustedes Facebook, manejan X, manejan Instagram, y a través de estos medios ustedes tienen la capacidad de poder
difundir información que para ustedes les parece importante. Hablo con ello de difundir, ustedes pueden formular una idea que venga de su meta, ¿no? Pero también pueden compartir ideas de otras personas y que mucha gente pueda asumir que son propias como tal y que por tanto pues ya ayudan a su divulgación, ¿no? El caso específico es que un periodista en Veracruz tenía su cuenta de Twitter, ahora X, y a través de esa cuenta de X publicaba mucha información policíaca, de seguridad y un montón de información que era importante dentro de la sociedad veracruzana. No sé si ustedes sepan, pero en 2017, 2017 que ocurrió este caso, precisamente octubre de 2017, la situación de seguridad en Veracruz era muy complicada. Creo que estaba el gobernador Javier Duarte, y ustedes saben que estuvo la cosa pues bien pesada porque había muchas cosas clandestinas, había mucha gente que había muerto, había demasiados periodistas que habían fallecido en el ejercicio de su función. Entonces, pues bueno, el contexto formal de ese momento era importante. Entonces, en este sentido, ese periodista seguía la cuenta del fiscal general de Veracruz, y este fiscal general de Veracruz, como este periodista era muy agudo y se tuiteaba y formulaba y reformulaba, entonces se le ocurre al fiscal general bloquear al periodista y decirle, pues bueno, tú ya no ves mi cuenta, ¿no? Entonces, el periodista promueve un amparo indirecto porque señala que el hecho de que el fiscal con su cuenta de Twitter lo bloqueara le generaba una violación a su derecho a la información, que era el derecho de investigar, recibir y difundir información. Entonces, esta acción ocasionó que el periodista formulara un amparo indirecto y le concede la suspensión provisional, posteriormente la definitiva, y obligan a que el fiscal general le dé apertura y le desbloquee. El fiscal, no de acuerdo con esta decisión, promueve una revisión de la concesión del amparo de este periodista. Siento que se cae el cielo, pero bueno, promueve un amparo de revisión el fiscal general, y por la importancia del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus facultades de Francia, atrae el caso y conoce del mismo. El ministro ponente fue el ministro Eduardo Medina Mora, quien expuso este tema al Pleno de la Suprema Corte, y pues bueno, le concede el amparo y protección de la justicia federal al periodista. Y pues bueno, es un caso muy bonito porque además habla precisamente porque la defensa del fiscal era, pues bueno, es que es mi cuenta privada. De hecho la cuenta se llamaba Abogado Winter, Abogado Winter, o sea, de entrada no decía fiscal Veracruz, porque ya ven que a veces los servidores públicos somos bien efímeros, pero aunque nos nombren un día, le ponemos fiscal Samanuel. Ay, no, que me escuche bien pesado, ¿no? Pues no. En este caso, pues el cuate era su cuenta que ella tenía desde hace rato y solamente pues la utilizaba, pero lo que sí le tengo que decir es que en el titulito que tú le pones a tu cuenta de ellos, sí le puso fiscal general del estado de Veracruz, padre de familia, papá luchón, y ya saben todo lo que a veces le ponen. Bueno, sí le puso que era fiscal general, entonces ya por haberle puesto fiscal general y por publicar dentro de su cuenta temas relacionados con su trabajo, pues eso ya no hacía público, ¿no? ¿Por qué traigo a colación este caso? Digo, a mí me parece un caso muy bonito porque muchas veces nosotros desde la escena pública, desde la escena social, pues vemos como la escena pública de los servidores de alto nivel, como pues sí, precisamente otro nivel, y a veces no nos damos a la tarea de poder cuestionar muchas cosas que en nuestra mente a veces suena a que es incorrecto, pero simplemente pasa, ¿no? Pues este periodista fue más allá y dejó un precedente importante porque la Corte pues, estudia de fondo la situación
y empieza precisamente a señalar este tipo de cosas. Habla obviamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla precisamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto San de Costa Rica, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Gómez contra Brasil, empieza a señalar un montón de casos relevantes en la materia. Habla sobre el derecho a la intimidad y también precisamente le dice, oye, pues ¿cuál derecho a la intimidad, compadre? Si eres un servidor público de alto nivel, o sea, tu derecho a la intimidad está así acotado, o sea, no es como el derecho a la intimidad de José, de Laura, de Ricardo, de Juanita, o sea, no es así, o sea, en tu caso, yo soy un servidor público y la situación pues no da para reservarte aquí ese privilegio, ¿no? Porque no podría ser en este caso. Entonces, les quería entonces comentar este caso también parece relevante, que fue el prudente en este caso, que yo creo que ustedes manejan mucho en la red social, ya mucho de lo que se discute precisa también para eso. Igual que mi compañero, ya solamente para ir finalizando, me gustaría reflexionar y dejar también sobre la mesa de este ánimo de libertad de expresión, la reforma constitucional que plantea el presidente López Obrador de fecha 5 de febrero de 2024, muy emblemática la fecha de la promulgación de la Constitución, en la cual él propone, por decirlo de manera neutral, reformar la Constitución para que exista el lugar de que exista la carrera judicial, que se llegue a los puestos de juez, ministro y magistrado pues, por elección popular. Entonces, a mí me parece que este momento es oportuno y es previo además, porque está próximo a instalarse la Cámara de Diputados Federal del Senado de la República y esta reforma se va a tratar en septiembre. Todo esto, este lapso entre febrero y septiembre, pues bueno, hubo elecciones, hubo campañas, entonces no hubo como el momento como para reflexionar. Entonces a mí me parece que de propio pudiéramos abonar en estos espacios de reflexión a este tipo de iniciativas que me parece que son paradigmáticas, sobre todo porque porta con la capacidad profesionalizante del Poder Judicial Federal en este caso, porque, pues bueno, además de que sea oportuno y necesario generar este tema, me parece que, pues bueno, rompe esta dinámica de años de trabajo, de aprendizaje para muchos jueces, para muchos personas, entonces me parece que sería necesario platicarlo, a lo mejor si quieren en la primera pregunta que nosotros publicamos, daban los actos de maestro de carrera de por mi parte sería todo, agradecerle a la Secretaría Política de Espacio, de Educación, a ustedes, que están pasando la lluvia, doble crédito además, a la gente que está siguiendo desde casa, desde los vecinos, ahora pues también agradecerles a ti, que están en el espacio. Gracias a todos y que tengan una Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí me escucha? Muchísimas gracias por sus intervenciones a nuestros disertantes. Agradecemos enormemente el esfuerzo que también están haciendo para poder mantener el nivel de sonido que se requiere, considerando que estamos teniendo esta lluvia muy fuerte. Les pedimos también una disculpa a las personas que nos están escuchando en línea, porque sí ha sido un poquito complejo el hecho de que tengamos pues esta interferencia por razones de la lluvia. Les agradecemos enormemente nuevamente su participación y vamos a ceder el espacio para personas que quieran participar, también igual aquí en línea.
quien quiera participar pueden levantar la mano y abrimos su micrófono, o si gustan también lo pueden hacer a través del chat y pueden a través de ese medio hacernos las preguntas a nuestros disertantes. Muchas gracias y vamos entonces con preguntas del público. Gracias, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una es la Comisión de Información. Trabajo en el Instituto Nacional Electoral y varios de las solicitudes de información creo que están en la línea muy delgada de los estados constitucionales de que no pasan las cosas y de repente creo que insultan al personal, al negocio al personal que trabajamos en el instituto. Mi pregunta sería si sería viable que esas solicitudes no las contestamos porque no cumplen con el estado constitucional, no cumplen de manera pacífica o no se permiten las términos, pero el hecho de que yo tenga con la dignidad de trabajador que nos pone en una situación de como nosotros obligados cumplimos con la sesión constitucional de darle la información y tal vez no los términos que la política, porque bueno, nosotros estamos obligados a crear documentos para tal finalidad. Y la otra es el documento constitucional de lo que comentábamos respecto a la reforma, que todo caso la Suprema Corte de Justicia aún no tenía posibilidad de presentar el voto de constitucionalidad una vez el cambio de que se aprobaba, que parece que se otra vez, que después de la propia Corte y todavía hay una posibilidad de actitud o actitud, mejor dicho, de revisar la constitucionalidad una vez aprobada, porque tendría que aprobarse a la mitad de la constitucionalidad ante la instituyente. Porque de hecho, si me estoy pasando de unos trámites que creo que sería lo más jurídico, ¿no? Vale. A ver, la verdad es que a pesar de que hablaste muy clarito, con la lluvia, poco te escuché y creo que la mayoría de los comentarios con los que escuchamos por momentos, pero voy a repetir lo que creo que escuché para que tú me digas si es correcto. Comentaste que tú trabajas dentro de una instancia electoral y que si tú tienes como servidor público la oportunidad o la facultad de poder no contestar escritos que se formulen aludiendo al derecho de petición. Bueno, decirte de entrada que el derecho de petición es muy sencillo, o sea, es muy básico, es muy primario. O sea, eso es lo primero que te quiero decir, es muy primario. Lo primero que establece la Constitución es que sea de forma escrita, respetuosa y que lo formule el ciudadano. O sea, eso es, caray, todos lo podemos hacer hasta en una hoja de papel. Lo fundamentos o no lo fundamentos, la Constitución ya lo acopla de manera genérica. Yo, desde mi experiencia, que he tenido también como servidor público, lo que te puedo decir es que si el escrito no llega de manera respetuosa, bueno, eso puede ser un presupuesto, pero que no viene de profesionalidad respetuosa, porque se dedican con groserías, faltas de respeto, todas estas cuestiones, y eso pudiera dar cabida a que en cierto sentido, pues bueno, no se cuenta con ese presupuesto. Decir además que mucha gente utiliza esos escritos que aparecen inofensivos, pero a mí me parece que son caballo de Troya, porque a veces de algo que es tan sencillo y tan básico, promueven los paros directos y los jueces son bien inteligentes para identificar qué hay de trasfondo en esta solicitud que parece algo inofensivo. Entonces, a veces de algo que piden el juez el distrito, pues se meten a la cocina y de algo que iba a ser algo muy básico, se sacan muchísima más información de la que quería dar. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, la situación de esta cosa, no será conveniente en otras instancias. Yo creo que sea lo que sea que tú quieras contestar, aunque sea contestar no la tengo o no la genero o alguna cosa, pero contesta algo. Me parece que es más sano desde el punto de vista jurídico hacerlo. Y tu pregunta 2 era específicamente saber si a raíz de esta reforma constitucional bueno, se plantea esta iniciativa que formula el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que los jueces, magistrados y ministros se elijan
pudiera tener el poder judicial de la federación al respecto. Yo creo, considero y quiero pensar que sí, que esa última batalla sí la puede llevar precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esa última batalla que se tiene que último round pudiera ser determinante para poder generar alguna contrarreforma o alguna modificación que tenga un impacto sí social, pero que no genere una reposición o deposición del poder público que ostenta uno de los poderes del Estado. Así que no me parece muy claro. A mí me parece que si esta reforma va o pretende que vaya, porque hay dos poderes del Estado detrás de que esta reforma vaya. A mí, desde el punto de vista jurídico, me parece que algo que podría abonar y que ser un punto medio es que estos espacios jurisdiccionales pudieran apoyar la ratio en un jurado popular. Así podrían tener la determinación jurídica y la determinación social, con 4 o 5 personas representativas, que puede ser la Cámara de no sé, patronal, tipo Parmex, que mande a alguien, una Cámara de Trabajadores, la CTN, que mande a alguien, una Cámara de Profesionales Independientes, una barra de abogados, que mande a alguien. Bueno, o sea, en el caso último, me parece que pudiera coordinar dentro de la sentencia pues una determinación balanceada y no 100% política, y una parte política, una parte social, así como cuando se le pones carbohidratos, libre, le pones verdura, le pones proteína, y puede ser también algo por poner una diferencia de ese tipo. Y esa podría ser una propuesta intermedia, ¿no? Yo diría, en el tipo de que se quede comentar, también la parte que funciona muy bien como la función amarilla, ¿no? Pero si tuviera que sentarnos a negociar, pues podría ser un punto intermedio esta propuesta. No sé si el maestro quisiera. Puede ser muy breve respecto a las preguntas. Lo primero, respecto a la reforma, yo me lo voy a dejar a la reflexión, pero nada más quiero que tengamos presente una cosa. Estamos en presencia de un cambio de régimen político. Sepamos que la Constitución es meramente política. Entonces, así como pasó hace unos años con el partido de los 70 años, con el famoso coreano, todo debía siendo por consenso, eran cambios de regímenes políticos y por lo tanto la forma de abordar las decisiones políticas era totalmente distinta. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entender un poco cómo la sociedad va cambiando, va evolucionando, se va transformando, para entonces ahora sí poder considerar, poder opinar o poder determinar si lo que se propone es viable o no es viable. Por eso hace un rato les decía, cuando a partir de ese mecanismo de acceso a la información, en ocasiones a veces tenemos información errónea y la interpretamos. Porque la información lo que se busca es hacerla mediática y tener un conflicto en la sociedad. Porque lo importante es que cada uno de nosotros conozcamos cómo se da esa comunicación y ese cambio. Si me preguntan si estoy de acuerdo o no con la reforma, yo les diría, primero voy a leer, voy a conocerla y voy a conocer un poco la dinámica social del Estado mexicano para ver cómo han cambiado. Un ejemplo muy claro, por eso al momento les decía, en Estados Unidos hay estados que eligen a sus jueces por voto popular. Y es una constitución hace muchísimo. Habría que volver a ver a Estados Unidos, quizá a Japón, más que a Bolivia, para poder conseguir una reforma de como esta. Hasta ahí lo dejo y la verdad, primero, me quedo comentando, voy a acceder de información y conocer para poder tener más claro el punto de vista. Respecto a la segunda pregunta, con una buena de mi experiencia de televisión, afortunadamente nunca hemos tenido solución de información, de información de manera muy amable. Afortunadamente tenemos
Pero si no es el caso, lo primero que haríamos, por la experiencia, por el trabajo que realizó el Comité de Transparencia, básicamente sería contribuir a las personas, pedirle que les traigan más claras qué es lo que realmente quieren. Y de esa manera, pues tratamos de disminuir la información y no tenemos oportunidad de proteger. Eso sería Bueno, buenas tardes. Yo quiero hacer como dos preguntas prácticamente. Antes, quiero preguntar primero, el Instituto de Acceso a la Información está incompleto, ¿verdad? Tiene 5 elementos. El Tribunal Electoral que va a calificar las elecciones también es incompleto. También serían mis preguntas. Primero, el presidente normalmente pues, ha venido guardando mucha información por seguridad nacional que no entrega a las personas que lo solicitan o lo están pidiendo. Entonces, está haciendo sesgada la información, está siendo cortado por un poder, el poder ejecutivo, que no da la información que se le solicita. Y eso en relación a primaria, en relación a la veterinaria, dos cosas en relación al aeropuerto. ¿Cuánto se ha gastado? No se sabe, yo creo que va a ser el gobierno más corrupto de toda la historia. Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes de que se esté sesgando la información, que no se tenga al órgano federal completo, ¿verdad? En ese sentido. Y por lo que respecta al Poder Judicial en relación al sentido, ¿verdad? De que el Tribunal Real Electoral como que está, aparte que está completo, también como que está cooptado por el Tribunal Electoral. Y en ese sentido, o sea, a mí me preocuparía que no se, o sea, al momento de analizar el artículo 54 constitucional que habla de la confirmación de los diputados, hubiera una representación y que el Tribunal Electoral no actuara conforme a esto, que hiciera de manera inconstitucional. Entonces, esa calificación. Entonces, ¿qué opinan ustedes en relación a estos dos aspectos? Gracias. Bueno, vamos a ver. Creo que cuando hubo alguna duda respecto a qué es lo que pasa con la información, hace un momento se lo decía, hay que ser objetivos de su derecho. A veces esperamos a que sean los periodistas, a que sean los medios de comunicación, los que nos llaman, los que nos digan, los que nos expliquen, los que nos informen. Y afortunadamente ahorita tenemos la posibilidad también nosotros de presionar, por poner una palabra, de presionar al gobierno, de presionar a las instituciones a efectos de que esos derechos que al menos se encuentran reconocidos en la Constitución, pues están vigentes, están realmente vigentes. Respecto al tema del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pues sí, desafortunadamente tuvieron que solicitar el visto bueno, para así decirlo, del Suprema Corte para que pudieran funcionar, pero es lamentable que no sea un órgano que esté completo, lo cual, por el trabajo y por todo lo que se está generando, pues puede significar un retroceso en el ejercicio de estos derechos. Pero vuelvo nuevamente a lo que yo les decía, los mecanismos de acceso son de suma importancia. Internet, redes sociales, plataformas digitales. Ahora casi sí lo necesitamos esos órganos autónomos, pero también necesitamos ayudar a esos órganos a través de estos medios digitales para poder hacer efectivo realmente
el derecho. Ya meternos, por ejemplo, hacia el gobierno, lo hace bien, no lo hace bien, si está cumpliendo, si no está cumpliendo, pues me parece que ya es un poco polemizar el tema, ser más mediático. Y bueno, la verdad, yo desde mi perspectiva y desde el ámbito donde yo laboro con la institución de Poder Judicial, siempre hemos procurado tener una apertura hacia la sociedad. En cuanto vienen reformas, en cuanto hay modificaciones a las leyes, hablando en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales, entonces el Poder Judicial se ha puesto, digamos, la camiseta y ha empezado a trabajar sobre eso. Un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Anteriormente, y seguramente ahora se habrán dado cuenta de ustedes, anteriormente el Poder Judicial ha estado obligado a publicar sentencias. No existía. La ley no lo establecía. Pero el Poder Judicial, en aras de ser proactivo, comenzó a llevar a cabo la publicación y expresión de sentencias. Viene la reforma, años después de la aprobación de la ley de transparencia, y el Poder Judicial ya lo estaba haciendo, ya lo estaba trabajando. Entonces hemos tratado de irnos adelantando justamente al tema de lo que es la información. Y bueno, eso sería de perspectiva de ¿Se ha aclarado la petición, el derecho de petición? Que los debates son dos niveles del gobierno, ¿verdad? Uno es local y otro es federal. Al final del día, vamos a decir, yo me estoy refiriendo al cargo federal, ¿verdad? A lo mejor en el Estado se están haciendo bien las cosas, ¿verdad? A nivel estatal y en cuanto a transparencia. Entonces, a nivel federal está cooptado, está incompleto el órgano de transparencia, ¿verdad? Y está cooptado, también está incompleto el Tribunal Electoral, que es el que va a calificar la elección del diputado. Entonces, al final le deja, y aparte está culpando al Poder Judicial de todo el Ejecutivo Federal, ¿verdad? Aunque no sea cierto, o sea, dicen mentiras para aventar para arriba. Y entonces, como la gente no investiga, no analiza, al final todo se lo cree. Y entonces, en ese sentido, pues realmente ahí deja mal parado al Poder Judicial Federal, cuando realmente la bronca viene desde la Fiscalía, de los ministerios públicos, ¿va? Para aplicar la justicia. Simplemente, ¿cuántas veces el juez tiene que dejar en libertad a una persona porque no lo pusieron a disposición dentro de las 72 horas, ¿no? 24 para veces, o 72, lo que ustedes ya mínimo, ¿no? Entonces, al final, 72 horas y no lo pone, de acuerdo al 19 Constitución, no lo pone a disposición, y al final pues, lo tienen que necesariamente dejar en libertad. Y aquí se la cargan al Poder Judicial, cuando realmente el Poder Judicial no es el responsable de una mala integración de la carpeta de investigación. Entonces, ahí mi preocupación de que toda la gente, la mayoría de la gente, se va con esa falsa idea de que que no sabe que el artículo 102 constitucional habla de un órgano autónomo que es la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en este contexto es mi preocupación. O sea, cuando se califiquen las elecciones, un órgano incompleto van a nombrar a uno de los decanos y para tener 6 y no los 7, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muchas gracias. Por allá quiere participar el compañero del chaleco. Sí, ya había levantado la mano. No sé si hay alguien más por ahí que levantó la mano y que quería compartir algo con nosotros. Además. Muchísimas gracias. De verdad les agradezco mucho que, aparte de todo, estén hagan un gran esfuerzo para mantener la voz alta con este tema de la lluvia. Bueno, aquí entre nos, el que no tengamos la Casa de la Cultura Jurídica, un espacio como el que solíamos tener, pues bueno, se lo debemos a la administración anterior. Pero no se digan a nadie.
Así que bueno, muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus conocimientos y insisto por este esfuerzo de venir aquí a este espacio. Quiero hacer entrega de sus reconocimientos por esta participación y a nombre pues, también del Poder Judicial del Estado entregamos este reconocimiento a Aristeo García González por su participación como disertante en la mesa de análisis Derecho a la Información y Libertad de Expresión, llevado a cabo el 9 de julio de 2024. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Y por un obsequio de la Casa de la Cultura. Y pues lo mismo, también agradeciendo muchísimo el esfuerzo y pues los conocimientos y la generosidad con la que nos comparten al maestro Luis Ernesto Monoplita. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Bien, pues a todas y a todos ustedes, aquí hay café. Pueden quedarse otro rato en lo que termina de llover. Y pues agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde. Son temas muy importantes. Me parece que hoy necesitamos seguir insistiendo sobre el tema de la transparencia. Tenemos un rato en el que hemos venido desde ciertos ámbitos, se ha venido abandonando el tema de la importancia que tiene la transparencia, el acceso a la información y la existencia de espacios en donde se puede seguir discutiendo esto, pues es fundamental para pues seguir viviendo en una democracia. Comentarles que es importante que exijamos a las autoridades que transparenten su quehacer y también, bueno, eso es parte de este juego de la libertad de expresión misma, ¿no? Y de la libertad pues, de tener del acceso a la información que nos permite asimismo también formarnos criterios como ciudadanía. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos pronto. Mañana tenemos también evento, por si gustan por ahí inscribirse, y luego pues nos veremos hasta agosto y ya entramos también en el periodo de eventos. Gracias, muy bonita tarde, les invitamos a un café. ¿O dos cafés? Te quedo un momentito porque las personas que siguen mostrando su idea, te dejamos un momentito.